Este año pasó algo especial y tenemos una oportunidad única y real para ahorrar mucha plata en impuestos. Y lo más llamativo es que ha sido el propio Estado quien nos dio esta oportunidad, por lo cual podríamos pensar que hay una trampa. Pasaron varias cosas en realidad: blanqueo, moratoria, cambios en impuesto a las ganancias y en monotributo, y dos modificaciones muy importantes en el impuesto sobre los bienes personales que tenés que conocer. Y si tenés la posibilidad, las tendrías que aprovechar. Y esto te lo digo por dos motivos. Primero, porque se redujeron sustancialmente las alícuotas y también se elevó un montón el mínimo no imponible. Esto significa que muchos no entran a bienes personales y que para quienes entren el impuesto será más barato. Quizás en años anteriores venías pagando o declarando el impuesto y este año ya no te tocaría pagarlo, pero es muy posible que, aunque tengas que hacer una fuercita, igualmente te convenga declararlo y pagarlo. Y ahora vamos a ver por qué. Para predecir el futuro no hay nada mejor que conocer el pasado. Y de esta manera quiero llevarte al año 2017, cuando en la época de Macri se realizaron cambios en el impuesto a los bienes personales y también, al igual que ahora, se legisló un blanqueo. La situación política era muy similar a la que estamos viviendo ahora y Macri pasó en el Congreso una reforma impositiva que reducía, al igual que ahora, las alícuotas del impuesto sobre los bienes personales. Como te contaba anteriormente, esta ley también traía un blanqueo que fue bastante exitoso gracias a que al mismo tiempo se reducía el impuesto sobre los bienes personales. De esta manera mucha gente esperaba que a futuro iba a pagar menos impuestos y por lo tanto se encontraba dispuesta a hacer aparecer su patrimonio. Y al igual que con la ley actual, la reducción de bienes personales se hacía de forma gradual y una vez transcurrido el quinto año el impuesto estaba pensado para desaparecer. El problema que tuvieron todos los contribuyentes y en especial aquellos que entraron al blanqueo considerando esta situación es que con el cambio de gobierno se anuló esta reducción de alícuotas y el gobierno de Alberto Fernández pasó en el Congreso una ley que restauraba las alícuotas anteriores y encima lo hacía más gravoso, perjudicando a quienes tuvieran bienes en el exterior, con una tabla de alícuotas de casi el doble de la que enfrentaban los sujetos que tengan bienes en el país. Por este motivo y para evitar que suceda lo mismo que ocurrió en el pasado, esta reducción de alícuotas actual viene acompañada con un régimen que busca darle previsibilidad a la tributación argentina y lo hace a través de un anticipo extraordinario del impuesto sobre los bienes personales que tiene la característica principal de darle estabilidad fiscal a quienes adhieran al mismo hasta el año 2038. Se denomina régimen especial de ingreso del impuesto sobre los ingresos brutos y lo que hace en definitiva es proponerle al contribuyente una especie de negocio o contrato por el cual el contribuyente anticipa el impuesto que le corresponderá por algunos años y a cambio el Estado lo releva de la obligación de presentar y pagar este impuesto hasta el año 2027 y le otorga estabilidad fiscal, más allá de que a futuro cambien las leyes, hasta el año 2038, asegurándole que si en un futuro el gobierno dispone una reincorporación del impuesto sobre los bienes personales y por lo tanto le cambia las reglas del juego, quienes adhieran a este régimen no se van a ver afectados y podrán ser alcanzados como máximo con una alícuota del 0,25%. Entonces, si bien la ley actual prevé una reducción paulatina de alícuotas año tras año hasta el año 2027, tras el cual el impuesto desaparecería, también prevé que estas condiciones con una nueva ley podrían cambiar y le da esta herramienta a los contribuyentes para que puedan planificar fiscalmente a futuro. A mi entender, el valor que tiene para un contribuyente poder acceder a un instrumento que le dé estabilidad fiscal es importantísimo y vuelve por ende muy deseable el acceso a este régimen especial. Y ahora vas a entender por qué al principio te dije que aunque tengas que hacer una fuercita tendrías que tratar de declarar y pagar algo del impuesto sobre los bienes personales para el año 2023. Y esto es porque aquellas personas que no puedan determinar impuesto para el periodo 2023 no van a tener la posibilidad de ingresar a este régimen especial y de esta manera se pierden la posibilidad de acceder a la estabilidad fiscal hasta el año 2038. Repasemos entonces cuáles son los puntos especiales de este régimen para contarte después con dos ejemplos a quienes le podría convenir ingresar. Se trata básicamente de un régimen de estabilidad fiscal al cual se accede a través de un anticipo. Este anticipo al mismo tiempo cubre el pago y la declaración del impuesto sobre los bienes personales hasta el año 2027 inclusive. Para determinarlo se parte de la base imponible de los bienes al 31 de diciembre de 2023, la cual debe multiplicarse por 5 y a la que se le aplica una alícuota del 0,45%. En definitiva, significa que estás pagando el 0,45% de bienes personales por 5 años calculado en función al patrimonio que tenías en diciembre de 2023. Y al mismo tiempo también se paga este anticipo
sobre aquellos bienes que se incorporen al blanqueo. La opción de adherir a este régimen va a estar disponible en principio hasta el 30 de septiembre y quienes deseen adherir deberán realizar un pago inicial del 75% del anticipo, como máximo el día de vencimiento de su declaración de bienes personales 2023. De esta manera, quienes adhieran van a quedar liberados y no van a tener que declarar ni pagar bienes personales hasta el año 2027, y para evitar abusos, la norma trae una cláusula que implica que las donaciones que se reciban por parte de quienes ingresaron al régimen tendrán que pagar el impuesto como si no hubieran ingresado al mismo. Por último, te recuerdo que para el año 2028 en adelante, la ley de bienes personales establece que el impuesto caduca, o sea que sería un impuesto que no se cobra más, algo que en la Argentina lo veo medio difícil. De todas maneras, quienes ingresen al régimen especial podrán limitar desde el año 2028 y hasta el año 2038 el máximo que se les cobre por este impuesto o por alguno que lo reemplace al 0,25% de sus bienes. Y conociendo a la Argentina, esta última parte es para mí la que mayor valor tendrá para los contribuyentes. Veamos algunos casos para entender qué tipo de contribuyentes se beneficiarían con esta medida y qué tanto tienen para ganar con el régimen especial. Para el primer ejemplo vamos a tomar la situación de Rodolfo, que aunque no parezca por su nombre, es un joven programador de 30 años y que para el año 2023 tenía un patrimonio de $120.000. El caso de Rodolfo, y por lo cual se vuelve muy interesante el régimen para él, es que Rodolfo tiene una capacidad de ahorro de $50.000 por año. Analicemos su patrimonio al 2023. Rodolfo tenía un auto por $20.000 y tenía dinero en efectivo por $100.000. Esto hace un patrimonio total de $120.000 que, multiplicado por el tipo de cambio oficial, le da un total de 96.600.000 pesos, lo cual lo deja por debajo del mínimo no imponible, y en 2023 Rodolfo no tendría ni que determinar ni que pagar el impuesto. Ahora veamos qué pasaría en 2024 considerando que su patrimonio se incrementaría en los $50.000 que durante el año consiguió ahorrar. También vamos a suponer que el tipo de cambio quedó fijo en 805 para poder simplificar el análisis y por lo tanto que las escalas del impuesto no se actualizan tal como lo prevé la ley. Así las cosas, para el año 2024 el patrimonio de Rodolfo sería de $166.000, que lo llevaría a pagar un impuesto de $227.000 pesos para el año 2024. Veamos en 2025, considerando que Rodolfo vuelve a incrementar su patrimonio en otros $50.000, totalizando $212.000 para el 31 de diciembre, el impuesto que le correspondería pagar por dicho año sería de $598.000. Si repetimos el procedimiento para los años 2026 y 2027 y siempre considerando que Rodolfo incrementa su patrimonio en $50.000, el total que le da a pagar por los 5 años sería de $1.961.000 pesos, que con el mismo tipo de cambio de 805 totaliza $2.436. Ahora bien, ¿qué pasaría si Rodolfo adhiriera al régimen especial de ingreso del impuesto? Como vimos que con el patrimonio que Rodolfo tenía a 2023 no determinaba impuesto y por lo tanto no podía adherir, vamos a suponer que Rodolfo tenía unos pesitos más al cierre de 2023 para poder simular cuánto pagaría de una y de otra manera. En el caso en que Rodolfo hubiera tenido $110.000 en 2023 en vez de $100.000 y por lo tanto su patrimonio total hubiera sido de $130.000, el impuesto total que Rodolfo hubiera tenido que pagar por los 5 años entre 2023 y 2027 sería de $2.750, un poquito más ya que todos los años tenía $10.000 más, pero Rodolfo hubiera podido adherir en 2023 al régimen especial de ingreso del impuesto pagando solo $104.000 pesos de anticipo, los cuales dividido el tipo de cambio de 805 serían solo $129. Como vemos, el ahorro para Rodolfo de entrar en este régimen es importantísimo y al mismo tiempo accedería a la estabilidad fiscal de 2028 a 2038 en caso de que un nuevo gobierno renueve el impuesto sobre los bienes personales. Para el segundo ejemplo vamos a considerar la situación de Margarita, quien tenía un patrimonio algo mayor que el de Rodolfo, y a fines de 2023 tenía un auto por $40.000, 2 departamentos que totalizaban $200.000 y dinero en efectivo por $110.000. El patrimonio total de Margarita era de $350.000, que a un tipo de cambio de 805 hace 281 millones de pesos, por lo cual Margarita por el año 2023 tendría que pagar un impuesto de 2.207.000 pesos. Si consideramos el mismo supuesto que con nuestro amigo Rodolfo, y lo proyectamos por 5 años en los cuales Margarita no incrementa tanto su patrimonio por año, sino que solamente se incrementa en $10.000, Margarita al cabo de los 5 años pagaría un impuesto de $10.000
mientras que accediendo al régimen especial podría pagar solamente un anticipo de 5.000. Los beneficios de este régimen resultan sumamente atractivos y hay distintos tipos de contribuyentes que van a poder beneficiarse mucho del mismo. Como vimos en los ejemplos, una persona que se encuentre en una etapa de alta productividad y espere un incremento sustancial en su patrimonio durante los próximos años sería uno de los casos más beneficiados. Y por este motivo también es una lástima que quienes actualmente quedan por debajo del mínimo no imponible de bienes personales no puedan acceder al régimen. Por este motivo, si tenés la posibilidad de determinar impuesto en 2023, vas a tener la posibilidad también de realizar tu anticipo y entrar al régimen especial obteniendo estabilidad fiscal. También, según vimos en el segundo ejemplo, aquellas personas con patrimonios medios o altos que actualmente tributen o que para el año 2023 tributen según los últimos 2 tramos de la escala, encontrarían en este régimen un ahorro impositivo considerable. Y para mencionar un ejemplo más, podríamos pensar en una persona que para el año 2023 hubiese tenido la mayor parte de su activo o patrimonio invertido en bienes exentos, como podría ser el caso de títulos públicos, depósitos en cajas de ahorro, etc. Podrían beneficiarse de este régimen aprovechando que dichos bienes no formarían parte de la base de cálculo del anticipo y conseguirían de esta manera mayor flexibilidad a futuro para reinvertir esos bienes en cualquier tipo de activos, estén grabados o no. Por todo lo dicho, te digo que si tenés la posibilidad no te cuelgues y analices si este régimen te podría beneficiar. Te dejo con este video que seguramente te va a interesar. Chau.